Bueno, muchachos, hoy vamos a ver algo que también es un vehículo de inversión muy importante y muy usado por muchísimos inversores mm, menores, o sea, con poco capital, que les funciona para diversificarse. Esto es el ETF, Exchange Trade Fund. Un ETF es un vehículo. Un ETF básicamente es un fondo indexado privado, entre comillas. Nosotros cuando operamos índices como el Standard Poor's, el Nasdaq, son índices, ¿cierto? Pero públicos, ¿ok? O sea, son del Estado. Y los ETFs funcionan como fondos indexados, pero solamente son privados, ¿ok? ¿Qué es lo que hace esto? Que crea una gran diversificación y nos permite a nosotros también con poco capital hacer inversiones también. Los ETFs generalmente es un fondo de índice cotizado. Esto le convierte en un híbrido entre un fondo de inversión y una acción. Formalmente es un fondo de inversión y comprar participaciones de un ETF supone comprar una cesta de valores, igual que sucede con un fondo de inversión tradicional, pero cotiza en la bolsa igual que una acción. Un ETF es un conjunto de activos que cotiza en la bolsa de valores. Los ETF son vehículos que ayudan a invertir de manera diversificada y con bajo costo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que nosotros en la bolsa y todo este mundo del trading tenemos diferentes mecanismos de inversión. Tenemos las acciones, tenemos los commodities, tenemos los bonos, pero también tenemos los ETFs. Los ETFs no son muy mencionados, ojo con esto, no son muy mencionados en el argot normal en el trading porque son más mitificados, o sea, ¿será que invierto en un ETF? ¿Será que invierto en esta acción? ¿O mejor invierto en la acción? ¿O mejor invierto en un índice? Los ETF han sido muy mitificados porque como los ETFs en esencia los utilizan, ojo, alguno tiene su pensión o su jubilación, como le digan en el país, o su retiro, en algún fondo de pensiones. ¿Alguien? Sí, Ok, sí, ¿y usted sabe qué hace el fondo de inversión con todo ese dinero que usted les da para jubilarse a los 80 años? lo invierten. Y lo invierten. Y lo invierten en ETFs. Si se dan a la tarea de investigar, por ejemplo, el nombre pues de la compañía a la que ustedes les dan el dinero para que se los guarden y les den una utilidad del 0,00000 y quién sabe hasta cuándo, ustedes ahí es donde tienen que investigar. Y ustedes podrían, ojo, podrían invertir en el ETF que esté invirtiendo ese fondo. Eso es lo que yo hago, por ejemplo, cuando cotizaba pues pensión. Pero realmente lo que uno tiene que entender es por qué ellos, si tienen todo ese capital, invierten en ETFs. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué da una ventaja para invertir en un FF? Les voy a mostrar algo. ¿Cuántos ETFs hay en el mundo? En el 2004, el número de ETFs en el mundo accedía a los 338. Diría uno, pues sí, ¿no? Hay cantidad. En 2 años esta cifra se había más que duplicado y el cierre de enero del 2018, el número de fondos cotizados a nivel global superaba ya los 5.300 fondos de inversión, según los datos de la consultoría británica ETFGI. Esto le dice a uno, venga, ya la gente no está invirtiendo tanto en acciones, la gente ya está invirtiendo en fondos y lo que están haciendo precisamente es creerle a las decisiones de otras compañías. Un fondo de inversión, alguien que me diga en la práctica qué es lo que hace un fondo de inversión, según lo que yo he explicado. ¿Qué es lo que hace? Un fondo de inversión tiene un capital
Y este fondo de inversión, sea el de Pedro, el de Pablo, el del que sea, este fondo de inversión lo que hace es que invertir en compañías. ¿De qué sectores? Se especializan en sectores específicos. Hay ETFs que se especializan en energía, hay ETFs que se especializan en transporte, hay otros que se especializan en materias primas, hay otros en mineras, hay otros en energías renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Uno tiene que investigar es cuál ETF es el que le proporciona a uno más seguridad como inversor y de manera personal, ¿ok? Ustedes al invertir en un ETF están invirtiendo en una compañía que está invirtiendo en otras compañías. Esa es la realidad. Al fin de cuentas, eso termina siendo la realidad. Entonces, un ETF es como un equipo. Piensa en un equipo de básquetbol compuesto por jugadores clave con distintas posiciones. Juntos pueden diversificar sus posibilidades para ganar el juego. De la misma manera, un ETF es como un equipo conformado de jugadores diversificados como acciones, bonos y materias primas que van tras la meta de igualar su desempeño a un índice, como el SP 500, que es el más grande y en el que ya hemos operado todos. Esto genera la posibilidad de obtener rendimientos más predecibles en comparación con otras opciones de inversión. Un ETF siempre va a querer ganar dinero, siempre se va a querer valorizar. Un ETF siempre va a querer subir su inversión. Ese es el objetivo del ETF, ganar. Simple y llanamente así. Y eso es lo que nosotros buscamos siempre, ganar. Al incorporar a los ETF dentro de una estrategia de inversión, ojo, una estrategia de inversión es diversificarse. Eso es una estrategia de inversión, donde yo soy un trader intradía, opero el SP. Donde yo soy un trader a mediano plazo, opero en ETFs. Donde yo soy un trader a largo plazo, opero en acciones. ¿Ok? Donde yo soy un trader de riesgo, opero en el oro, opero en las materias primas. ¿Ok? Y además de eso, hay ETFs, por ejemplo, de petróleo, hay ETFs de oro, hay ETFs de minería. O sea, hay diferentes y eso es lo que permite que lleguemos a esto, a la diversificación. El gran problema de los traders hoy en día, o de los que se hacen llamar traders, es que solamente se centran en un solo mercado. No existe diversificación o no la revelan. Ustedes saben que yo invierto en acciones, también invierto en ETFs, invierto a veces en materias primas. Eso genera diversificación. No dejo el dinero quieto. ¿Ok? Los ETFs ofrecen mayor diversidad que la que se obtiene al comprar solo acciones individuales. Porque cuando yo compro una acción individual, estoy comprando Tesla, estoy comprando Apple, estoy comprando Microsoft, ¿listo? Estoy comprando Coca-Cola, pero solamente estoy invirtiendo en esta acción. Pero si yo invirtiera en un ETF que invierte en tecnología, por ejemplo, estaría invirtiendo en las que él le cree y considera más valor. Y créanme, las personas que están detrás de un ETF es gente que sabe y mucho. Obtienen al comprar solo acciones individuales, ya que reúne un mismo lote, diferentes activos como acciones, ¿ok? Bonos y materias primas. Los profesionales financieros pueden ayudar a los inversionistas a reducir el riesgo en sus portafolios y maximizar su potencial de rendimiento a través de la diversificación de sus inversiones. ¿Ok? Porque ellos te pueden decir, métete en un ETF X, ya les voy a mostrar los diferentes ETFs que hay, un ETF Y, etcétera, etcétera, porque usted le cree más a ese valor. Y usted está enfocado en entender que el ETF es un vehículo de inversión que le permite diversificarse y que además de eso, este vehículo de inversión le está permitiendo entrar en diferentes mercados que de una u otra manera no podría hacerlo por falta de capital.
Por lo general, los ETF son transparentes porque muestran cuáles son las inversiones subyacentes en cada uno de ellos. Cada ETF, como una estrategia de mercadeo, diría yo, diariamente, solamente hay uno que no lo muestra, diariamente muestra, y estoy hablando de ETFs en Estados Unidos, cuáles son sus inversiones, qué es lo que están haciendo. Y por lo general lo hacen público en sus respectivas páginas web, porque tienen páginas web y ahí ustedes pueden ver toda la información de los ETFs diariamente. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Los ETF brindan mayor acceso a diferentes mercados. Los ETFs brindan acceso a mercados en todo el mundo, desde países específicos hasta una clase de activos, como bonos globales o incluso materias primas como oro. Invertir en un ETF facilita la inversión en mercados de difícil acceso, como los mercados emergentes. ¿Cuáles son los mercados emergentes o cuáles fueron los mercados emergentes hace unos años? Los de la energía, por ejemplo. Ahora un mercado emergente, por ejemplo, son de los alimentos saludables y de los compuestos orgánicos, por ejemplo. Entonces, entrar en ese tipo de mercados sin tener el conocimiento y sin saber en qué compañías invertir, un ETF le facilitaría a uno la inversión de manera abismal. Disculpen, fue para atrás. Los ETFs son fáciles de operar. Parte del atractivo de los ETFs es su liquidez, lo que brinda la posibilidad de convertir una inversión a efectivo de manera rápida y sin pérdida de valor. Los fondos mutuos, que son parecidos a los ETFs, pueden operarse al precio establecido al cierre de mercado. Los ETFs actúan de manera similar a las acciones. Ojo con esto. Pueden comprarse o venderse en cualquier momento mientras la bolsa donde se operen esté abierta y el precio se ajusta a lo largo del día. O sea, ustedes pueden invertir y para los que están viendo acciones y para los que vieron acciones, vamos a hacer un tema específico de EPS, de ETFs, perdón, para que entiendan cómo se opera. Se operan de la misma manera que se opera una acción. Simple y llanamente así. Lo que pasa es que ya no es una acción específica, como les dije ahorita. Ya no es Coca-Cola, ya no es Microsoft, sino ya son un conglomerado de acciones específicas, 5, 10, 20, las que tenga el ETF para poderlas invertir. ¿Ok? Una pregunta frecuente de los inversionistas que hacen es, si los ETFs pueden operarse durante el día, ¿significa que son más volátiles? La respuesta sencilla es no. ¿Se pueden operar durante el día? Sí. ¿Ok? Los cambios de precio no hacen que una inversión sea más volátil, simplemente es más visible. Si un ETF baja su precio, ¿cierto? Puede ser una toma de liquidez para reinvertir ese dinero en otras compañías. Es sencillo. Es el principio fundamental que yo les enseño a todos de que cuando se compra mucho, se tiene que vender y nuevamente se tiene que comprar. Así se mueve la economía, compras y ventas todo el tiempo. Como los ETFs tienen la misma flexibilidad de operación que las acciones, los inversionistas de corto plazo pueden utilizar los ETFs para entrar y salir rápidamente de una posición, o sea, operar intradía. Lo pueden hacer, sí, pero son en plataformas especiales. No son inalcanzables. Por ejemplo, las que hicieron el curso de acciones tienen esa plataforma y es, entre comillas, con la práctica fácil de operar. Pero los ETFs son una manera más rentable de crear un portafolio a largo plazo. Tú puedes invertir $100 en un ETF, en otro 200, en otro 500, así sucesivamente en diferentes tipos de mercados. Los ETFs han cambiado la industria de inversión y la manera en la que se están gestionando los activos en los mercados financieros. Costos más bajos, mayor transparencia, acceso a casi a cualquier inversión en casi cualquier parte del mundo desarrollado y fiscalmente más eficientes que los fondos de inversión tradicionales. No es extraño que la industria de los ETFs esté experimentando un crecimiento tan brutal en los últimos años, tanto en volumen de activos gestionados como en número de activos. ¿Qué quiere decir? Activos gestionados son las acciones en las que se colocan y el número de activos es la cantidad
de inversiones aleatorias que tienen estos ETFs o estos fondos de inversión. Consejos para empezar de manera correcta, ¿cierto? Gestión de riesgo. Siempre hay que tener una gestión de riesgo. Tienen que tener esto, ¿ok? Y tienen que empezar en una demo gratuita como cualquier otra persona. Los traders a veces no son conscientes de los riesgos cuando empiezan a realizar trading online. Por ejemplo, algunos traders no utilizan stop loss. Hay que hacerlo también. Otro problema es que los traders se arriesgan demasiado y pueden usar demasiado apalancamiento para sus configuraciones. ¿Ok? Esto lo extraje de un seminario anterior, si lo recuerdan. Los traders que usan niveles bajos de riesgo están mejor preparados para sobrevivir a las pérdidas cuando sus estrategias atraviesan periodos de debilidad. ¿Dónde los encuentro? Por ejemplo, hay una página que se llama Morningstar. Hay muchísimas páginas. Morningstar es muy completa, es especializada en este tema. Morningstar hay listado de más de 8.500 ETFs hoy, que suponen casi 2.5 billones, trillones de dólares en gestión a finales del 2016, en un crecimiento anual medio global en un entorno del 25%, estimándose para el 2017 7 billones de dólares de gestión en este tipo de activo. ¿Cómo estaremos hoy? Imagínense, 7 billones para el 2021. Es increíble. Entonces, esta página, ahorita la vamos a hacer una chequeada, nos muestra muchos fondos de inversión, varios. Consejos para empezar de manera correcta. Ya les dije, practicar en cuenta demo. ETF como vehículo de inversión. Lo primero que te responde un pequeño inversor, el inversor retail, o sea, nosotros, es por los bajos costos que tiene. La media de costo a nivel global ronda el 0,5 anual. Esto es el costo de invertir en un ETF, o sea, esto no lo van a cobrar. Siendo más baratos en Estados Unidos que en el resto del planeta y teniendo un amplio abanico. Es más barato, ¿cierto? El SCHB tiene un costo, esto es un fondo de inversión, ¿ok? O esto es un ETF, que tiene un costo del 0,03%. El primer ahorro es en costos, o sea, lo que nos van a cobrar a nosotros por inversión. Se produce porque al seguir un índice no se tiene los costos de compra y de venta de la inversión discrecional de un fondo normal o la inversión personal a través de acciones o otro tipo de activos. Siempre que nosotros invertimos en la bolsa, esto es más técnico, pero siempre que invertimos en la bolsa hay un costo, siempre nos cobra. Entramos en el Standard Poor's, nos cobran. Entramos en una acción, nos cobran. Siempre hay un costo. Ellos no van a trabajar gratis. Los brokers no trabajan gratis. Las plataformas no trabajan gratis. Un ETF como vehículo de inversión, ventajas y costos de invertir de manera indexada, invertir en un índice. Normalmente nosotros estamos invirtiendo en un pequeño índice privado. Incluso son más baratos que los fondos índice o fondos indexados por un tema de ahorro fiscal y burocrático operativo. El SP, entre comillas, es algo costoso, ¿ok? Pero es el más accesible y en el que es más transparente y hay más liquidez. Por eso nosotros empezamos con ese. Al comprar y vender un ETF lo haces a través de un broker y todo es muy ágil. En cambio, cuando compras un fondo indexado, estás comprando las participaciones del fondo y el proceso es mucho más laborioso, puesto que los partícipes del fondo interactúan directamente con la gestora del fondo. Esto se traduce en mayores costos para la gestión, lo que les explicaba ahorita, y eso quiere decir, ¿cierto? Los fondos indexados son de por sí bastante más baratos que la media de los fondos de inversión tradicionales, Standard Poor's, Nasdaq, Dow Jones, Russell, etcétera. ¿Ok? Transparencia, bajo mi punto de vista, es con la diferencia de una de las ventajas más claras para el inversor. En realidad, en la industria de los fondos de inversión en general, no sabes bien dónde estás invirtiendo. O sea, uno invierte en el Standard Poor's porque invierte en números, invierte en que va a crecer, en que va a caer, etcétera. En cambio, aquí usted lo que hace es entender el ETF, las compañías en las que él invierte y si es una inversión segura. La gente suele fijarse del nombre comercial del fondo.
pero ni aún sabiendo bien dónde está invirtiendo el fondo al comprar, cosa que no suele saberse un pequeño inversor. Luego, es decir, seguir las decisiones del gestor. ¿Qué quiero decir con esta jeroglífico de palabras? Uno a veces no sabe dónde está metiendo el dinero y ese es en el 90% de los casos. Yo cuando les enseño en acciones, trato de explicarles que tienen que investigar sobre la compañía y los convenios que tiene esa compañía. Yo les pido que no inviertan en lujos, sino inviertan en tratos comerciales con compañías más grandes, por ejemplo. Uno tiene que entender que como pequeño inversor, uno tiene un capital reducido y quiere hacer crecer ese capital, tal vez al mediano plazo o al corto plazo. Pero si yo invierto en un ETF o en un fondo de inversión, quiero saber qué es lo que está haciendo ese fondo de inversión. Y por lo general lo muestran todo el tiempo, están en la obligación. Y en Estados Unidos lo hacen más que por obligación, por mercadeo, para que más gente quiera invertir en ese fondo y puedan crecer. Los fondos de inversión tradicionales suelen tener la obligación, por ley, perdón, de presentar la situación de sus portafolios tan solo una vez al trimestre. Esa es la obligación de ellos, por ley. Si hay cambios importantes en la compra, venta de un activo dentro del fondo, el inversor no lo sabe hasta que ha llegado el cierre del trimestre. ¿Ok? Esto puede ser un problema. O sea, si yo invierto en una acción solamente, yo no sé qué puede pasar hasta el final del trimestre. Esto puede ser un problema, sobre todo cuando no se sabe qué pasa si el fondo está perdiendo dinero. En los iPhones sucede parecido. Mayores ETFs del mundo por volumen de activos gestionados. Ojo pues, estos son los mayores ETFs en el mundo. ¿Listo? Está el SPDR, el iShare, Vanguard. Yo les decía ahorita que había una compañía que no mostraba diariamente en su página. Es este, Vanguard, ¿ok? Pero Vanguard tiene muy buen rendimiento, ¿ok? El costo de operación es del 0,05, el SPY es del 0,09, ¿ok? Y aquí hay cualquier cantidad. Vamos a ver uno, listo, que es el core, que es el segundo. Vamos a verlo ahorita en este momento en la página de Morningstar. Deme un momento, por favor. Entonces, en Morningstar vamos a poder ver cualquier cantidad de índices. Vamos a ver ETFs, mírenlo acá está, la parte de ETFs. Y aquí empiezan a hablar de todos los ETFs, y estos ETFs unas ventajas más allá de los costos. Los ETFs de bonos corporativos de Europa, ETFs de bonos emergentes, que son muy buenos, ¿cierto? Como China, Brasil, la India, que entre comillas dicen que son emergentes, ¿cierto? Fondos sostenibles, fondos Gold, índices de Morningstar, buscador de ETFs, ¿cierto? Comprador de ETFs, podemos buscar aquí en buscador de ETFs, ¿listo? Y aquí yo puedo colocar compañía gestora, miren todo lo que hay, y pueden buscar el fondo de ustedes, ¿cierto? Si aparece por acá, miren. Vamos a ver este que es el BBVA, ¿listo? Entonces, gastos corrientes, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes aquí pueden ver, de acuerdo con la compañía gestora o con Morningstar, cuáles son los ETFs indexados, miren, acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el BBVA en cuáles invierte también. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso específico, en este ejemplo. ¿Listo? También hay acciones. Ustedes pueden aquí tener una cartera virtual también. ¿Listo? Pueden tener un tema, crear una cartera. Aquí te explica cómo hacerlo. ¿Listo? Acceder a una cartera emergente. Muchachos, toda la información está ahí. Lo que pasa es que nos aletargamos y a veces cuando tenemos $100, $200, creemos que invertir en ropa es una inversión, ¿no? O sea, creemos, yo invierto en ropa para verme bonito, yo invierto en peinados, yo invierto en uñas, yo invierto en zapatos, yo invierto en... No, eso no son inversiones, ¿ok? Eso es gusto personal. Invertir es en esto, es simplemente. Entonces, la moraleja del día, la información está y va a estar ahí en Internet, toda la que necesiten. Estamos nosotros en Target para darles toda la información y ayudarles con todo ese proceso.
Pero lo importante es que se metan en la cabeza, diversifiquen acciones, commodities, materias primas, que es lo mismo, ETFs, cualquier cantidad de inversiones. Yo les agradezco hoy muchísimo por su asistencia. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la pueden hacer saber.